Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la parte de autenticidad. Nosotros debemos ser auténticos y eso también tiene que ver con todos los temas que hemos hablado, como la parte de autoobservación, la parte de estar en esta parte de aceptación y este momento de conocimiento. A veces nosotros no tenemos esa capacidad y hemos hablado de este tema del autoconocimiento. Porque a veces nos cuesta mucho trabajo conocernos a nosotros mismos, ver cuáles son nuestras áreas de oportunidad, ver qué estamos bien, qué estamos mal, cómo nos podemos desarrollar en muchos aspectos y en muchas formas. Nos cuesta mucho y por eso a veces nosotros no podemos tener esa aceptación personal. Es mucho más fácil, y lo he comentado muchas veces, que es más fácil que veas al de enfrente o digas de alguien más, pero tú es como muy complicado verte a ti mismo, decirte, sí me estoy observando, sé cómo soy, estoy aceptando ciertas situaciones, ciertas circunstancias, ciertas cosas que están pasando en mi vida, lo reconozco y lo acepto. Una de las cosas que podemos tener en la parte de la aceptación es reconocer y aceptar lo que está sucediendo en cualquier ámbito, personal, laboral, familiar, en pareja, en todos los sentidos, pero ante todo es aceptarte a ti. Por esta parte no tenemos esta, digámoslo, esta autenticidad que debemos de tener nosotros personalmente. A veces dices, es que es una persona auténtica porque se conoce, es resiliente a muchas cosas y es una persona que puede ser consciente de lo que está haciendo. Pero muchas veces es una parte, yo creo que es una debilidad del ser humano, no tener ser auténtico de con lo que somos, con lo que tenemos, cómo nos generamos, cómo de alguna u de otra forma nosotros somos conscientes o inconscientes de hacer las cosas. Porque a veces somos inconscientes de ciertas cosas o a veces sucede que pues, lo hacemos con maña, ¿no? A veces no somos auténticos de lo que estamos haciendo. Y a veces hay que ser honestos contigo mismo de las cosas que puedan estar sucediendo, buenas o malas. ¿Qué hiciste bien? ¿Cuál es tu ley causa-efecto? ¿En qué momento te equivocaste también? El reconocer a veces que nos equivocamos es una parte muy importante y decir: "Sí, sí, yo me equivoqué en muchas cosas, no fue bueno hacer lo que hice, pero también es bueno hacer lo que hice", ¿no? A veces esta parte de esta dualidad que tenemos, acuérdense que todos los seres humanos somos duales, tenemos parte positiva y tenemos parte negativa. Y nos cuesta mucho trabajo entender y comprender este sentido, esta parte, este movimiento que nosotros tenemos personalmente, desde el pensamiento, de nuestra emoción, de lo que sentimos, de lo que decimos. Acuérdate de una de las cosas muy importantes que tenemos el don de la palabra. Y cuando tu palabra genera ciertos aspectos que puedes ofender y a veces puede ser muy ofensivo o a veces no, o puedes lastimar con palabras, también tienes que ser auténtico en esa parte de entender y comprender lo que estás diciendo. Porque muchas veces, cuando decimos ciertas cosas o ciertas características, no estamos a veces conscientes de lo que decimos, o si estamos conscientes de lo que decimos, y a veces lo hacemos de alguna forma después como dolo o quieres lastimar a alguien. Entonces ahí no eres como un auténtico, estás usando otras características y otra forma para lastimar a alguien. Pero aquí es importante que tú tengas esta parte del autoconocimiento, de la autoobservación y la aceptación, que son 3 factores muy importantes, que sí hemos hablado de estos temas, pero es importante que te observes, que te aceptes, que reconoces lo bueno y lo malo. Acuérdense que todos tenemos virtudes y debilidades, cuáles son tus virtudes y cuáles son tus debilidades. Nos cuesta mucho trabajo más en las debilidades, decir, bueno, ¿cuál es tu debilidad? ¿Qué estoy haciendo bien o qué estoy haciendo mal? Puedes ser una persona muy aprensiva, o eres una persona que las cosas las tomas muy a pecho, o puede ser que las cosas pueden ser ciertas circunstancias o ciertas cosas que a ti te está afectando en muchos sentidos, en muchos aspectos, y eso nos cuesta mucho trabajo entenderlo. Por eso a veces no somos auténticos con lo que estamos haciendo. Hay personas, y aquí es un tema como muy importante, hay personas que se adaptan a otras personas. ¿Qué significa esto? Que se pueden adaptar sus características y su forma y su modo hacia la otra persona, y eso se da mucho en pareja, se da en amigos, se da en el mismo trabajo. Te puedes adaptar a otras personas y te amoldeas, digamos así, a las características y formas de alguien más. Normalmente va a suceder en pareja. Si la persona es un poco complicada, a lo mejor tú te vas a volver complicado. Si la persona no es como honesta, tú no te vas a volver honesta. Si llega otra persona a tu vida y esa persona es como muy, dijéramos,
muy amorosa, o muy kinestésica, o muy cariñosa, o muy a veces te vas a volver así. Entonces, hay personas que se pueden adaptar a otras personas, y eso también tiene que ver que no son auténticos. Porque cuando tú te adaptas a otra persona, estás viendo que tu autenticidad no es la misma, o sea, no eres tú. Tú te tienes que adaptar a otras personas para que tú tengas esta parte de ser auténtico en ciertas características. Y yo les llamaría en este sentido que es como esta parte que esa energía te envuelve a ti y te haces de esa misma característica o situación o forma de la otra persona. Y acuérdense que todos somos individuales, todos somos imperfectos, perfectos, de alguna o de otra forma. Todos somos auténticos porque nadie es igual a nadie. Tú eres auténtico y único como ser humano. Que sí tengas características y formas y seres y demás, que todos tenemos las emociones, que todos tenemos esta parte, la parte racional, la parte emocional, del consciente, el subconsciente, la parte espiritual, tu campo áurico, tu campo energético, pero pertenece a ti. Y eso es lo que tienes que ver cuando tienes que ser auténtico contigo mismo, no adaptarte a otras cosas y no adaptarte a otras personas. Me dices: "Yo me estoy adaptando a esto", sino ser ecuánime, objetivo muchas veces. Y hay muchas personas que pueden ser muy analíticas o muy hacen mucho análisis de las cosas, las circunstancias, la piensan muchas veces, están observando bien por dónde van y qué hacen, qué no hacen, y a veces son muy objetivos en ciertas formas. Hay personas que tienen ciertas características que otros no, a la mejor una persona puede ser muy lineal y la otra puede ser muy dispersa. Entonces, muchas veces te puedes conjuntar a lo mejor con tu pareja en ese sentido, a lo mejor te hace más enfocado o enfocada, y hay veces que si la otra persona es dispersa y tú eres disperso, pues se van a conjuntar en dispersión. Entonces, es esta parte que a veces tienes que entender que tú tienes que ser auténtico en muchos sentidos, por eso es importante que te autoobserves y autoanalices lo que estás haciendo bien o lo que estás haciendo mal. Y la aceptación hacia todo, de las cosas que bien o de las cosas mal que estás haciendo. El cómo reconocer ciertos factores para que digas, ay, me equivoqué en esto, no me equivoqué en esto, hice bien, hice mal. Y eso ayuda en muchas características y en muchos sentidos. Si no te cuesta mucho más trabajo entenderlo, adaptarte o hacerlo. Y entonces las cosas pueden ser un poco más complejas. Cuando nosotros nos enfocamos a nosotros mismos, mucho más fácil que seas como esta parte de ver qué realmente es de ti, ¿no? Hay personas que no les gusta su verdadero yo. Y hay personas que cuando les saca su verdadero yo, es esta parte que no me gusta porque no soy auténtico. Prefiero estar adaptándome a otras personas o prefiero estar de alguna u otra forma o te pones una careta o una máscara para que la gente no te vea. ¿Por qué? Porque a lo mejor traes un proceso emocional que te lastima, que no quieres que salir lastimado o que ya no quieres sufrir o que te pones ese caparazón para que la gente no te vea una realidad que eres. Y eso sucede mucho cuando tienes estos procesos, digamos, un poco complejos o complicados, que tuviste a lo mejor una pérdida, que no quieres que te vuelvan a lastimar en muchas circunstancias o muchas situaciones. Que también tiene que ver una de las cosas importantes, las creencias que tengamos. Esta parte de las creencias, ¿se acuerdan que hemos hablado del tema? Que es que tú tienes una creencia familiar, tienes una creencia social y ya tienes una creencia madura en el sentido que te vas adaptando y haciendo tus propias creencias en todos los sentidos. Y no es que alguien te haga ese tipo de creencias, sino tú mismo te generas esas creencias ya cuando eres una persona madura, ve las cosas buenas, ve las cosas malas, independiente que ya tengas tus creencias familiares y de ahí se te va desarrollando tu parte de creencia personal. Y es cuando nosotros nos enfocamos en cierta situación. Entonces, las creencias también tienen que ver mucho con ser auténticos, porque tu creencia te puede ayudar o te puede desayudar, en muchos sentidos, en muchos aspectos. Si tú tienes ciertas creencias positivas o negativas, que ahora se llaman limitantes y no limitantes, eso afecta también en tu parte de ser auténtico. Por la parte de la creencia, yo creo que una de las cosas también que te puede estar afectando es esta parte de las creencias que te pueden estar afectando en muchos sentidos. A veces hay personas que, es lo que les comento, que se adaptan a ciertas cosas y la otra persona tiene ciertas creencias, hace que tú tengas esas creencias negativas, por ejemplo, o limitantes, o como quieran llamarle. Pero si no te generas tus propias creencias de tu personalidad, qué estás creyendo en todos los sentidos, si podemos hablar en la parte de religión, personal, social, en tu parte emocional, qué es lo que te hace bien, qué es lo que te hace mal. A la mejor escuchas muchas cosas y puedes decir, ay, esto sí me ayuda, esto no me ayuda.
Aquí la idea de que yo haga este podcast es para ayudarlos a ustedes y realmente se vean auténticos con ustedes mismos y digas, a ver, ¿cómo me siento yo en este momento? ¿Cómo me reconozco? ¿Cómo me acepto? ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo me estoy observando? ¿Cuáles son mis partes positivas? ¿Cuáles son mis partes negativas? ¿Cuáles son mis creencias? Que a la mejor tengo esas creencias negativas o esas creencias positivas que me ayudan o me desayudan, como les digo, en ciertos factores y en ciertas situaciones. Y esta parte también puede ser con que te estresa demasiado, porque también tiene que ver con un poco de la parte del estrés, que no quieres como descubrirte a ti mismo, que no quieres verte a ti mismo, que te da miedo. Y una de las cosas que también tienen que ver es el miedo. Acuérdense que el miedo emocional no te permite avanzar a ciertas características que tú quieres en cualquier sentido. Y entonces tu parte racional te dice una cosa, a lo mejor la emoción te dice otra, y piensas y analizas y haces, y entonces te dice, bueno, entonces, ¿soy o no soy como soy? ¿De qué manera? Y entonces hay muchos temas, o hay muchas formas, o hay muchas maneras que la gente te puede decir ciertas cosas, y te puede decir, oye, ¿estás bien o estás mal? A veces, el hecho de que a lo mejor un amigo platicas, oye, ¿cómo me ves? Y a lo mejor te dice cosas buenas o te dice cosas malas. Y a veces es a ver, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? Reconocer cómo estás bien. ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles no son tus habilidades? ¿Cuáles son los positivos y cuáles son los negativos? Entonces, cuando tú eres auténtico, hay personas que son auténticas porque se reconocen y aceptan como son. Entonces, la parte de la aceptación también es muy complejo porque nos cuesta mucho trabajo esta parte de aceptarte y de verte que realmente que estás haciendo bien o que estás haciendo mal, en todos los sentidos. Pues en la parte laboral, la parte social, la parte familiar, la parte de pareja, contigo mismo. A veces dices, híjole, creo que conmigo mismo no estoy en esta parte de ser auténtico, en esta parte de ser como resiliente con lo que estoy haciendo, bueno y malo. Y decir: "Oye, yo me equivoqué en esto". Cuando tú reconoces que te equivocas en algo, es mucho más fácil que tengas esta parte de ser auténtico. Si tú no reconoces que te equivocaste, por ejemplo, eso va a ser más difícil que tengas ser auténtico. Hay gente que se deja manipular y hay otras personas que manipulan también. Entonces, tampoco es esa parte, ni que te dejes manipular, ni que tú manipules a otras para que sea conveniente a lo que tú quieres, sino que ser auténtico con lo que eres, porque hay cosas buenas, hay cosas malas, y acuérdense que somos una parte dual. Somos positivos y somos negativos. No todo es luz, ni todo es oscuridad. Ni todos somos bondad, ni tampoco todos somos mala onda, sino es decir, ¿qué me equivoqué? ¿Qué hice mal? Porque acuérdense que una de las cosas que nosotros no reconocemos que nos equivocamos, acuérdense que tenemos la ley del causa-efecto, y eso también te puede perjudicar en algún momento de la vida. Y si tú reconoces los que estás haciendo bien, pues es más fácil que seas mucho más auténtico con todos los aspectos. Y a veces puedes fluir mucho mejor cuando eres tú, ¿no? Y hay personas que no les gusta ser tú, o sea, no les gusta hacer esta parte de entender, de decir soy yo. Hay personas que me pueden aceptar, que no me pueden aceptar, que me pueden querer o no me pueden querer, pero ante todo no es que te quieran los demás, sino tú. Por eso el amor propio también es muy importante cuando nosotros nos reconocemos y aceptamos como somos. El quererte, el aceptarte, hace que tengas esta parte de ser auténtico. Y es una de las partes que nos cuesta mucho trabajo porque a veces no nos aceptamos o no nos queremos. Prefieres que te quiera alguien más, un externo, una pareja, alguien, ¿no? Tu familia, además, pero no te quieres a ti mismo. Entonces, cuando no tienes el amor propio de ti, es mucho más fácil que no tengas esta parte de ser auténtico, ¿no? Es como esta parte de aparención, de aparentar, de decir, yo quiero estar así de una u de otra forma, porque a lo mejor socialmente quieres estar ahí adentro, pero a veces nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Porque, pues, la sociedad te hace y te dice que debes de estar de ciertas características, ¿no? Y puede ser en la parte física también, ¿no? Si ahorita las modelos son muy delgadas, bueno, pues entonces para ser delgado, pues tengo que tener bulimia o anorexia o tengo que hacer algo para que yo esté de esa forma. Si no, pues entonces, ¿cómo puedo ser yo aceptado en una parte social? Entonces tampoco eres auténtico porque no te estás queriendo a ti mismo, o sea, no te aceptas como eres físicamente, menos te vas a querer aceptar en la parte emocional. Entonces, esta parte, pues, como que
También la sociedad, de alguna u otra forma, lo que tenemos actualmente es ciertas características que debes de tener, ciertos factores que debes de tener para que tú, de alguna forma, seas auténtico ante la sociedad. Y no es por ahí, tienes que ser auténtico contigo mismo, con lo que quieres, con lo que te gusta, con lo que puedes hacer, y a veces decir: "¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué si me gusta ir al cine, no me gusta ir al cine? Ah, yo no voy al cine porque a lo mejor quiero lastimar a la otra persona para que no vaya". No es por ahí, o sea, ¿qué te gusta a ti? ¿Qué no te gusta a ti? El descubrirte muchas veces cuesta mucho trabajo, y dices, a veces, cuando eso pasa y empiezas como a hacer ese análisis, y dices: "Ay, soy capaz de esto, o soy capaz de que me gustabas, yo no sabía que me gustaba eso, o yo no sabía esto". Entonces, cuando te vas descubriendo tú, vas descubriendo áreas de oportunidad como áreas que pueden ser factores muy positivos. Dices: "Oye, a la mejor hay personas que no les gusta lo que son". Eso también es una realidad. Y eso tiene que ver con que no son auténticos. Pero si te gusta lo que eres y reconoces y aceptas tu yo personal en todos los sentidos y en todos los aspectos, físico, emocional, racional, espiritual, que bueno, ahorita la parte espiritual, pues, también tiene que ver si tú no estás haciendo esto, que si tú no haces, que si las yo no le llamaría New Age, como últimamente le están llamando a todas las técnicas, yo les llamaría que son herramientas que te pueden ayudar o no ayudar. Hay personas que les pueden ayudar, hay personas que no les ayudan, pero realmente, ante todo, antes de verte en la parte espiritual, tienes que verte en la parte carnal. ¿Cuáles son tus pensamientos? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuáles son tus áreas de oportunidad? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Cómo tengo esta parte del autoconocimiento? ¿Cómo estoy teniendo esta parte de la aceptación? Que hemos hablado de estos temas. Y entonces, cuando tú te observas, dices, a veces es importante el obsérvate. ¿Cómo te puedes observar también? A veces, a lo mejor, lo que puedes hacer es verte en un espejo y decir: "A ver, fulanito de tal, yo veo de ti esto, esto, esto positivo, veo de ti esto, esto, esto negativo". Y eso a lo mejor les puede ayudar, a lo mejor tengo que trabajar un poco mi aprensión, o a lo mejor tengo que trabajar un poco mi dispersión, o a lo mejor tengo que trabajar el que a lo mejor todo me afecta, o ver las cosas positivas. Soy una persona que soy muy objetiva, soy muy analítica, tengo que analizar las cosas que están sucediendo, cómo lo tengo que hacer, soy muy lineal. Entonces, cuando tú empiezas a ver estos factores positivos y negativos, te va a ayudar. Pero cuando quieres esta parte en cierta forma, ser como esta parte holística que, pues, sabemos que hay muchas ramas y que sabemos que hay muchas, yo les diría técnicas, la verdad, como el yoga, como el Theta Healing, como la numerología y demás, pues, de alguna forma son herramientas que te pueden ayudar, pero no son un todo. Acuérdense que nosotros tenemos la parte carnal y la parte espiritual, pero si tú no tienes autenticidad carnal, menos vas a tener una autenticidad espiritual, porque acuérdense que somos un todo y todo es un conjunto, no los puedo dividir, decir: "Ah, pues tu campo áurico está de un lado, tu energía está del otro, tu carnalidad del otro". No, no, o sea, todos somos lineales en cierta forma, por eso tienes tu parte carnal, tu parte racional, tu parte áurica, tu parte espiritual o energética, y todo pertenece a ti. Sí, hay muchas ramas que te pueden decir: "Oye, tienes que hacer esto, o verte así, o de alguna o técnicas de esto, que si la grafología te dice cosas o no te dice cosas". No es por ahí, son técnicas que te pueden ayudar, la verdad, a entenderte un poco más. Ni toda la numerología que puedes decir: "Ay, pues que los números de no sé quién", te puede decir 3000 números y entonces te va a enfocar. No, es más verte a ti mismo, decir: "A ver, ¿cómo soy? ¿De qué manera soy? De cómo lo estoy manejando, ¿no?". Y esta parte es como encontrarte tu enfoque personal. Por eso puedes ser auténtico cuando te enfocas en lo que quieres. Y en esta parte, a lo mejor espiritual, el arcángel que te puede ayudar en esta parte de enfocarte es el arcángel Rafael. Sé que muchos lo manejan en este sentido de salud, pero también es como este sentido de enfocarte, de alinearte, de ver por dónde vas, ¿no? Decir, a ver cómo soy, de qué manera soy, y cómo de alguna forma te puede ayudar el arcángel Rafael, y él te dice: "Si tú te enfocas en lo que estás haciendo, ver tu realidad positiva y negativa, vas a entender tu autenticidad de cómo eres positivo y negativo, y entonces vas a ver tu verdadero yo". Y eso te va a ayudar para que las cosas puedan fluir, cosas se puedan dar y todo pueda caminar. Y entonces lo que él te dice es eso, que tú te tienes que ver, observar, analizar para que veas cómo estás y ver tu autenticidad, ser auténtico con lo que eres. Por eso es importante que te observes, que veas,
que a lo mejor sí podemos tener o manejar ciertas ramas y ayudarte en ciertos acuérdense que todos somos un todo y que todo te puede ayudar, pero también todo te puede desayudar. Entonces, por eso es como enfocarte en lo que yo estoy haciendo, de la manera como estoy haciendo, de las cosas como los estoy diciendo, aceptando, o cómo me estoy desarrollando en muchos factores, ¿no? Y acuérdense que cuando muchas veces estás en la universidad, pues te estás metiendo en la escuela, ¿no? Ciertas materias, ciertas cosas, y entonces te dicen, haz esto, si ves la parte, depende de la carrera que estudiaste o estás estudiando, te ves esta parte de qué estoy enfocando, como analizando, ¿no? Como las materias, como esta parte, analizarte tú, ver qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, cómo estudiarte a veces es muy importante. No que te estudien los de enfrente. Bueno, un buen amigo te puede decir, bueno, yo veo de ti que eres así, así y así. Y te puede decir cosas positivas como te puede decir cosas negativas. Y entonces a lo mejor decir, porque hay otras personas que te lo pueden decir y no te lo dicen, dijéramos, de buena manera, ¿no? Sino para lastimarte y no es por ahí. A veces es autoobservarte y por eso ver tu parte positiva, tu parte negativa, cuáles son tus debilidades y cuáles son tus cualidades. Y en esa forma, pues a muchas personas les puedes decir cuáles son tus talentos. Tus talentos son esta forma del desarrollo que puedes manejar en muchos sentidos. Y eso hace que también tengas, a lo mejor en tu proyecto personal o tu proyecto profesional, eres muy enfocado en ciertas cosas o ciertas características y eso también va a ser muy auténtico con tu desarrollo personal y con tu desarrollo profesional. Y eso va a hacer que entonces tú te puedas enfocar en muchas cosas y veas tu verdadero yo. Y a veces hay personas que les comento, no les gusta su verdadero yo. ¿Por qué? Pues que a lo mejor porque no les gusta cómo son, de qué manera son, no me gusta esta parte, prefiero estar a este, entonces me pongo un caparazón para que la gente no me vea y me vea de otra forma, pero realmente no te estás viendo tú, realmente como eres. ¿Y cómo lo podemos trabajar? El reconocer y aceptar el cómo somos, el reconocer y ver lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal. La parte de la meditación, hay unas que meditan, otros que no, pero esta parte de relajarte 5 minutos a lo mejor ya saben que yo los mando al sol, que te dé el sol y que digas: "Soy", esta parte de enfocarme, ser auténtico con lo que yo soy, aceptarme como soy, positivo o negativo, para que vea mi autenticidad personal. Si yo me acepto como soy, entonces las cosas pueden fluir de mejor manera con todo lo que está. Si no, va a ser mucho más difícil, más complicado que seas no tan auténtico, digamos así, y así hay muchas personas. Y cuando tú eres auténtico, eres como esta persona, no te pesa, no tienes tantas cargas, las cosas pueden fluir mejor, y entonces las cosas pueden suceder de mejor manera para ti. Pero siempre y cuando sea más como esta parte auténtica positiva, porque también puedes ver la parte auténtica negativa, y a muchas personas les gusta eso. Y no es por ahí, sino que a lo mejor tener esa parte media. Acuérdense que nosotros también tenemos que estar en la media y, pues, tienes el problema a lo mejor de tu parte autoestima baja, y eso también no te impide, o te impide más bien, no fluir o no estar bien con lo que eres y reconocer cómo eres, porque entonces si tienes el autoestima baja, pues entonces te vas a ver muy mal, ¿no? Decir, no, pues es que a mí me pasa todo, no estoy bien, me siento X, las cosas no están sucediendo. Entonces también eso implica que no seas auténtico. Por eso acuérdense que la autoestima la tenemos que tener media para estar en nivelación en todos los sentidos. Desde tu campo carnal, tu campo áurico, tu campo energético, y eso puede ser nivelado en un medio, ¿no? Ni que estés, como dicen, vibras alto o vibras abajo, tienes que ser medio para que las cosas puedan fluir de mejor manera, para que no entonces no te esté afectando tantas cosas y entonces ser auténtico con lo que eres, con lo que tienes y que las cosas puedan fluir mejor con todos los aspectos que tienes. Si tú te reconoces el cómo eres y aceptas el cómo eres, es mucho más fácil que seas auténtico y que las cosas de alguna u otra forma para ti puedan fluir mejor. Y entonces no aparentar algo que no eres, sino ser como tú eres para que las cosas se puedan dar de mejor manera. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita, TikTok, Instagram, YouTube. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.